Well, we come to the last session of this 2 weeks training school. Llegamos al final de estas 2 semanas de entrenamiento en esta escuela apostólica. Greetings to everybody in Latin America who'll be seeing this as well. Amen. Saludos en Latinoamérica a todos aquellos que estén observando este programa. Hallelujah. It's wonderful. We are here for the purpose of God. Es maravilloso, estamos aquí por el propósito de Dios. Hallelujah. Can everyone hear okay? You stop. No. That should be on. Yep. Okay. Is that good? Praise the name of Jesus. Well, this gospel of the kingdom must be preached. Este evangelio del reino debe ser predicado. And that's the title of the message today. Ese es el mensaje hoy día. This gospel of the kingdom El evangelio de este reino, must be preached. debe ser predicado. Let's go to Matthew 24 verse 14 where Jesus spoke about this. Vamos a Mateo 24, versículo 14, donde Jesús se refiere a esto. But we'll read verse 13 and 14 together. Pero leeremos el 13 y el 14. Matthew 24 verse 13 and 14. Mateo 24, 13 y 14. But he who endures to the end shall be saved. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Look at your neighbor. Look at your neighbor. Mira a tu vecino. Say, do you want to be saved? Dile, ¿tú quieres ser salvo? Now, if the answer is yes, Ahora, la respuesta es esta. say, well, you need to endure Bueno, entonces tiene que sufrir till the end. hasta el final. Hallelujah. Hasta final. Hasta final. Until the end. Hallelujah. Hasta el fin. Then verse 14, this is what Jesus says. Y luego en el versículo 24, esto es lo que Jesús dice. And this gospel of the kingdom Y este evangelio del reino will be preached será predicado in all the world en todo el mundo as a witness to all the nations. para testimonio de todas las naciones. And then the end will come. Y entonces vendrá el fin. Hallelujah. I want you to notice something. Quiero que noten algo. Jesus said this gospel of the kingdom will be preached. Jesús dice, este evangelio del reino será predicado. Jesus did not say, I hope one day it'll happen. Jesús no dijo, bueno, espero que algún día esto suceda. He did not say, this gospel of the kingdom even must be, even though I've entitled it that. Aún, ni siquiera dijo, aún este evangelio del reino debe ser predicado, He said it will be. sino dijo, será. Jesus is certain. Jesús es cierto, Jesus is sure. es seguro, está seguro. Es seguro. Hallelujah. This gospel of the kingdom will be preached in all the world. Este evangelio del reino será predicado por todo el mundo. The decision for us today En la decisión que tenemos que tomar hoy día nosotros, is not will we make it happen, no es hacer que esto suceda, but will you decide to be a part of it? sino decidir ser parte de ello. Because it will happen. Porque sucederá, Whether you decide to do it or not, it will happen. sea que lo decidas o no, va a suceder. But there's an invitation to you all Pero es una invitación para todos ustedes, that you can be part of it. para que ustedes puedan ser parte de ello. You're welcome to be a part of it. Y son bienvenidos en ser parte de ello. Hallelujah. So you can join in what God will do. Así que ustedes pueden vincularse a lo que Dios está haciendo. Amen. So in this school, Así que en esta escuela we've been hearing of this gospel of the kingdom. hemos estado escuchando acerca del evangelio de este reino. And God wants to send us with this gospel. Y Dios quiere enviarnos con este evangelio. The gospel is the good news. El evangelio trata de las nuevas. The gospel of the kingdom El evangelio del reino, is the good news that God reigns. que es la buena noticia de que Dios reina. It's the good news that God governs. Es la buena noticia de que Dios gobierna. It's the good news of God's government coming into the earth Es la through buena men. noticia de que el gobierno de Dios viene a la tierra. God's rulership El gobierno de Dios and dominion y el dominio in the earth through men en la tierra a través del hombre has been restored. ha sido restaurado.
And we need to preach the victory y tenemos que predicar la victoria of this government de este gobierno over all the powers of hell. sobre todos los poderes del infierno. We need to preach the victory Tenemos que predicar la victoria of Jesus the de Messiah Jesús el Mesías over the devil, sobre el diablo, that he's destroyed his power, que destruyó su poder, disarmed the principalities, desarmó los principados, destroyed your enemy, destruyó sus enemigos, destroyed sin, destruyó el pecado, destroyed the rebellious nature of Adam, destruyó la naturaleza rebelde de ella. and now we can live under his government Ahora podemos entonces vivir bajo su gobierno in obedience en obediencia through the Messiah. a través del Mesías. Hallelujah! This gospel of the kingdom will be preached. Este evangelio del reino será predicado. Hallelujah. Say preached. Diga, predicado. This word preached Esta palabra predicado in the Greek language en el idioma griego is a word keruso. es la palabra caruso. K-E-R C-A-R-U-S-O. K-E-R-U-S-S-O. U-S-S-O. Keruso. Caruso. And it means, this is what it means, Y significa to herald ser heraldo, as a public crier. como una persona que clama, que anuncia. Who's ever seen in some of those old movies or something the public crier? ¿Quién ha visto en estas cintas cinematográficas viejas a un heraldo, a alguien que hace las veces de heraldo? Did the public crier come out like this? El heraldo se acerca de esta manera. Listen to me. Por favor, escúchenme. I've got some news. Tengo algunas noticias. Did he come out like that? Llegan ellos de esa manera. In the we say the hustle and the bustle, in the going to and forth of what's happening in the town. Y entonces en el ir y venir de todo esto que sucede en el pueblo, Marketplace noises, el ruido en el mercado, you know, in our day, cars, buses, y trains. en los días anteriores, en los años anteriores, carros, buses, trenes. In the midst of all that noise En medio de todo ese ruido, comes the town crier. llegó el heraldo del pueblo. Hear ye! Escúchenme, Listen! oigan, Stop the press! You don't know that one. como detenga la presión. It's like when a man had the newspaper back in the time. Ya. El voceador de periódico anunciando la prensa. I have good news! Tengo buenas noticias. There's a new government! Hay un nuevo gobierno. There's a new ruler! Hay un nuevo gobernante. Jesus the Messiah Jesús el Mesías has taken the throne. ha ascendido al trono. He's sitting on the throne of God. Está sentado en el trono de Dios. And he's offering you conditions of peace. Y le está ofreciendo a vosotros condiciones de paz. All you rebels A todos ustedes rebeldes can turn to him now pueden volver a Él ahora and be pardoned of all your sins. y pueden salir de todos sus pecados. And you can enter into his kingdom. Y pueden entrar en su reino. You can be delivered from the one who's oppressing you. Pueden ser liberados de aquel que los oprime. You can be delivered of that depression that is coming on you. Pueden ser liberados de esa presión que viene sobre ustedes. And you can come under a new king today Pueden llegar hoy a estar bajo el gobierno de un nuevo rey hoy día and have an inheritance in his y kingdom. poseer una herencia en su reino. He will promise to do good to you with all of his heart and all of his soul. Él les promete hacer todo el bien para ustedes desde su corazón y desde su alma. So today is the day. Así que hoy es el día. Come into Venga. the kingdom of God. Vengan al reino de Dios. Hallelujah. Wouldn't it be good to see some people getting out more and more like that? Sería increíble ver a gente así como esto. Hallelujah. In all the different places. En todos los distintos lugares. In Latin America. En In Latinoamérica. Papua New Guinea. En Papua Nueva Guinea. Hallelujah. In Myanmar. En Myanmar. And you see, it's this gospel that could get you in trouble. Pero este evangelio lo va a meter a usted en problemas. Because when you start preaching there's a new government,
Porque cuando comience a predicar acerca de este nuevo gobierno, when you start preaching there's a new ruler, cuando comience a predicar que hay un nuevo gobernante, Kim Jong-un might not be happy. Kim Jong-un no estará muy feliz. Some African leaders even might not be happy. Aún algunos líderes africanos no tendrán muy contentos. It challenges the governmental systems of this world. Ellos reta al gobierno de este mundo. Hallelujah. And it calls people out of that into a greater kingdom. Y pide que el pueblo salga hacia este reino. Why did Jesus say that he who endures to the end will be saved? Porque Jesús dice que el que continúe en esto va a Sorry. Why did Jesus say that those who endure until the end will be saved? Porque Jesús dijo que el que permanezca hasta el fin Because he knew it was going to be difficult. será salvo. He knew that it would stir up trouble. Porque sabía que iba a costar dificultad, iba a costar problemas. But brethren, Pero hermanos, this gospel of the kingdom will be preached. este evangelio del reino será predicado. And this word preach means to herald as a public crier. Y entonces esto significa que usted se va a convertir en un heraldo. In other words, it's to get out there. En otras palabras, está diciendo, sigan hacia ese rumbo. Even Jesus said to the high priest and the ones who were coming against him towards his crucifixion, Y aún Jesús les dijo al sumo sacerdote que vino contra él en su crucifixión, when they were asking him about his doctrine, le preguntaron acerca de su doctrina. he said, just go and talk to anybody around here. Y le dijo, bueno, vaya solo y hable con la gente alrededor. They'll tell you what I was teaching. Ellos le dirán de lo que yo estaba enseñando. I didn't do this in a corner. Yo no hice esto en la esquina. I wasn't hiding. Yo no me estaba escondiendo. I've been in the temple openly, Yo estaba en el templo abiertamente, heralding this good news. siendo un heraldo de estas nuevas noticias. Hallelujah. It's time for some heralds to rise up. Es tiempo de que algunos heraldos emerjan. Now that doesn't always mean you're going to have to use a big loud voice, Esto no quiere decir que usted necesariamente tenga que estar gritando, because especially if you're talking one-on-one with someone, you don't need to do that. porque cuando usted habla el uno al otro no necesita gritar, But you're going to be straightforward about this kingdom. pero sí va a ser directo acerca de este reino. Hallelujah. 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 God wants to raise some town criers. God wants to raise some town criers. Así que Dios quiere levantar heraldos en los pueblos. Hallelujah. Look at what happens when we preach. Look in Titus chapter 1. Vean lo que sucede cuando predicamos. Tito 1. Tito 1. Tito capítulo 1. Versículo 2 y 3. Titus chapter 1 verse 2 and 3. So this is what it says. It says, in hope of eternal life, En la esperanza de la vida eterna, esto dice, which God who cannot lie la cual Dios, que no miente, promised before time began, prometió antes del principio de los siglos, but has in due time y a su debido tiempo manifested his word manifestó su palabra through preaching. por medio de la predicación. How does God manifest his word? ¿Cómo manifestó Dios su palabra? Through preaching. A través de la predicación. How does God bring to pass his word? ¿Cómo hace Dios para que su palabra suceda? By somebody speaking it out. Por medio de alguien que la predique. Look at your neighbor. Mira a tu vecino. Say, somebody's got to speak it. Alguien va a hablarlo. Somebody's got to preach it. Alguien va a predicarlo. Hallelujah. You know, many people have popularized Mucha gente populariza the saying, lo mismo. oh, preach the gospel Predique el evangelio to everyone you can, a todo aquel a que puedas. and if necessary, use words. Y si es necesario, utiliza palabras. That's not what Jesus said. Eso no es lo que Jesús dijo. It's necessary to use words. Dijo, es necesario utilizar palabras. And yes, your life should match what you preach.
Sí, pero tus actos también deben de estar de acuerdo con lo que predicas. But no one's going to come into the kingdom by you doing good stuff to them. Pero nadie va a llegar hasta el reino porque tú le hagas buenas obras. They'll say, that's wonderful. Thank you for doing that good stuff to me. Ellos te dirán, bueno, eso está muy bien, gracias amigo por haber hecho eso. But if you don't tell them about the kingdom of God, Pero si no les dices algo acerca del reino de Dios, they'll just think you're a wonderful person. ellos van a pensar que solo eres una buena persona. And what's that going to do? ¿Y qué va a hacer que eso acontezca? Maybe they'll like you and they'll give you something, Quizás usted le va a agradar y te dirán gracias, but it's actually not helping that person get in the kingdom of God. pero eso realmente no está ayudando a la persona para que llegue al reino de Dios. This gospel of the kingdom will be preached. Este evangelio del reino será predicado. It will be preached. Será predicado. Hallelujah. So this word also means to proclaim. Esta palabra también significa proclamar And it also means to publish. y también significa publicar. Say publish. Diga publicar. Get it out there in written form. Hallelujah. Get it out there in written form. Recíbela en forma escrita. Hallelujah. So publishing the gospel, writing it down, Así que publique el evangelio, escríbelo. is another way Es otra manera, gracias, for this gospel of the kingdom to be preached. para que este evangelio del reino sea predicado. Because when the word is proclaimed and published, Porque cuando la palabra es proclamada y publicada, it will manifest. se manifestará. It will become evident in the earth. Será evidente en la tierra. So how does the kingdom of God come on the earth? Entonces, ¿cómo llega el reino de Dios a la tierra? Through some people preaching the word. Por medio de alguien que predique la palabra. Because when that seed of the word of the kingdom comes into our heart, Porque cuando esa semilla del evangelio llega hasta nuestro corazón, it begins to produce growth. él comienza a producir crecimiento. Hallelujah. And so when that word gets in you and becomes flesh, Entonces, eso que llega hasta usted mismo se convierte en carne. then the kingdom of God will be manifesting. Y el reino de Dios será manifiesto. Because where the word of the king is, there is power. Porque donde está la palabra de Dios, del rey, hay poder. Hallelujah. So Jesus also said this gospel of the kingdom will be preached as a witness. Jesús también dijo que este evangelio del reino será predicado como testimonio. Hallelujah. As a testimonio. Hallelujah. As a proof, as an evidence Como una prueba, como una evidencia to all the nations. a todas las naciones. Hallelujah. And then the end will come. Y luego vendrá el fin. Amen. Hallelujah. So it's this gospel. Así que este evangelio, In the recent centuries, en siglos recientes, a type of gospel un tipo de evangelio that we could call the gospel of salvation, que podemos llamar el evangelio de salvación, that is focused on getting people, quote, saved to go to heaven. que consiste en obtener que la gente sea salva y vaya al cielo. That gospel has been preached far and wide. Así que ese evangelio ha sido predicado extensamente, But that is not the gospel pero of the ese no kingdom. es el evangelio del rey. And so this gospel of the kingdom will be preached. Así que este evangelio del reino será predicado. This gospel of the kingdom must be evidenced, must be proven, must be witnessed to the nations. Este evangelio del reino debe ser probado, mostrado y testificado. And then the end will come. Y luego vendrá el fin. Hallelujah. So let's see, what is this gospel? Así que veamos en qué consiste este evangelio. In Isaiah 52. En Isaías 52, Isaiah 52 and verse 7. versículo 7, This gospel was prophesied. este evangelio fue profetizado. And it comes in the context of God realizing Y viene en el contexto de que Dios se da cuenta that there were people ruling over his people que había gente que estaba reinando sobre su pueblo who were treating them unjustly, y quienes estaban siendo tratados injustamente making them wail or mourn or cry. y haciéndolos ellos con sufrimientos, con pruebas. And then in that context, Y en, God says, y en ese contexto Dios dijo through the prophet,
a través de los profetas. How beautiful Cuán hermosos upon the mountains sobre los montes are the feet of him who brings good news. son los pies de aquellos que traen buenas nuevas. Hallelujah. I want us all to be impacted by the good news aspect of this kingdom. Yo he sido, bien. I want all of us to be impacted Quiero que todos sean impactados by the reality of this good news. de la realidad de estas buenas nuevas. This kingdom of God is good Este news. reino de Dios consiste en buenas noticias. It's a good message. Es un buen mensaje. It's a message of deliverance Es un mensaje de liberación from oppression. de la opresión. It's a message to set people free Es un mensaje para hacer la gente libre into a whole new realm en un nuevo reino of freedom and liberty de libertad under the governance of Jesus the Messiah, bajo el gobierno de Jesús el Mesías, who is love manifested. que es el amor manifiesto. And so how beautiful. Entonces, cuán hermosos. Hallelujah. Look at your feet Mírate los pies. and say, you are beautiful feet. Mira, tienes pies hermosos. Because you feet are carrying a good message. Porque tus pies están llevando un buen mensaje. Hallelujah. Those feet, Esos pies, how beautiful upon the mountains. Oh, cuán hermosos son sobre los montes. what does it mean on the mountains here? ¿Qué significa los montes aquí? How beautiful on the mountains. Qué hermosos sobre los montes. On top of the mountains. A la cumbre de los montes. Prophetically, Proféticamente, these mountains estos montes are other kingdoms, son otros reinos, other governments. otros gobiernos. I can show you, don't go there, but in Daniel 2 verse 35, Bueno, yo les puedo mostrar, pero no vayan allí en Daniel 35. the kingdom of God El is, reino, Yep. el reino de Dios is seen to be a great mountain that fills the whole earth. es visto como un monte que cubre toda la tierra. And so mountains are representing kingdoms, authorities, rulers. Así que los montes representan reinos, gobiernos, gobernantes. How beautiful on the mountains. Cuán hermosos son sobre los montes. How beautiful above the principalities and powers and spiritual hosts of wickedness. Cuán hermosos se ven sobre esos pies que destruyen los principados y las potestades. How beautiful on top of all the governmental systems of the world. Cuán hermosos son sobre todos los sistemas y gobiernos del mundo. Are your feet. Son tus pies. Because they're bringing a good message. Porque ellos traen un buen mensaje. The devil is under us. El diablo está debajo The de governments of nosotros. this world have been defeated. El gobierno de este mundo ha sido derrotado. So how beautiful are those feet Entonces, cuán hermosos son esos pies. coming on the mountains. Llegando sobre los montes. Hallelujah. Bringing good news. Llevando buenas noticias. See, when people see you Vea, cuando la gente los ve a ustedes walking not under the governmental systems of this world, combinando no bajo el gobierno, el sistema de este mundo. you know, remember around that global financial crisis? Recuerden acerca de la crisis financiera mundial. Everyone getting so scared. Money, where's our money going to go? Todo el mundo estaba nervioso porque pensaba, bueno, ¿y a dónde se irá mi dinero? It's in those moments. Es en aquellos momentos Somebody needs to come and walking on that en mountain. que alguien debe llegar caminando sobre esos montes. Hey, Hey. I'm not worried. No se preocupen. I'm not intimidated by a global financial crisis. No se intimiden por la crisis global, Because there's a kingdom where there's no crisis. porque hay un reino en el cual no hay crisis. There's a rulership that has got no lack. Hay un gobierno donde no existe ninguna limitación. There's a realm where there's provision that is unlimited. Hay una esfera donde hay una provisión ilimitada. Peter, go fishing. Pero ve y pesca. And the first fish you catch, bring back the coin in its mouth. Y lo primero que sacó traía una moneda en su boca. Kingdom of God economics. Esa es la economía del reino de Dios. Hallelujah. He can bring money from anywhere. Él puede sacar dinero de cualquier parte. Hallelujah.
See, we can walk on the mountains. Así que vean, podemos caminar sobre los And montes. so when people see you, not fearful, Así que cuando la gente te mire, no tengas temor, no estés lleno de temor. not intimidated No te intimides by any of the governmental systems of the devil in this world. por cualquier sistema de gobierno de este mundo del demonio. They'll look at your feet and go, wow, that's beautiful. Wow, mírate los pies, mira cuán hermosos. What makes you different? ¿Qué es lo que te hace diferente? And that's when you say, I've got good news. No, porque usted ya lleva buenas noticias. There's another government to live under. Hay otro gobierno bajo el cual vivir. It's the kingdom of God. Es el reino de Dios, Hallelujah. It says, who proclaims peace? el cual proclama paz. Who proclaims peace? Anuncia la paz. So when the storm is going on, Así que cuando la tormenta está ocurriendo, these people with beautiful feet esta gente con pies hermosos are saying, peace. dicen paz. Be still. Sea la paz. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting this? ¿Están entendiendo este? See, we're getting sent out with this gospel. Así que nosotros somos enviados con este evangelio. See, what I'm talking about is like a summary of what's been had over these 2 weeks. A lo que me estoy refiriendo es un resumen de lo que ha sucedido en estas 2 semanas. This is that kingdom that's been imparted and released into us. Ese reino ha sido impartido y liberado hasta nosotros. And now we are to walk in it. Y ahora tenemos que caminar en ese reino. Hallelujah. So it says, who proclaims peace, O sea que proclamas paz, who brings glad tidings of good things. que trae buenas cosas, alegres, Glad tidings of good things. alegres nuevas. You've got so much good to share with people. Tú tienes muchas cosas buenas que compartir con la gente. We've got so much good to be able to share and offer to people. Tenemos muchas cosas buenas que compartir y ofrecer a la gente. Who proclaims salvation, Los que proclamar salvación, who proclaims help, quienes proclaman salud, who proclaims deliverance, que proclama liberación, who proclaims rescue. quien proclama rescate. Hallelujah. See, the word salvation has got a lot to do with deliverance. Así que mire, la palabra salvación tiene mucho que ver con liberación. Deliberación. We are called to preach this gospel of the kingdom that delivers people. Nosotros estamos llamados a predicar este evangelio que hace libre a la gente From the hand of one stronger than them. de alguien más fuerte que él. See, when we say salvation, that's become such a religious term. Vea, cuando mencionamos la palabra salvación, esto parece como una palabra religiosa, But when we use this word deliver, pero cuando utilizamos esta palabra liberación, it speaks of a strong person libertador, se refiere a una persona fuerte taking you out of the oppression of another strong one. quien te libera de la opresión de otro. Hallelujah. It speaks of a king Se refiere a un rey destroying enemies. que destruye los enemigos. Hallelujah. And so we proclaim salvation. Así que proclamamos salvación. Who says to Zion, your God reigns. Y le dice que dice Sión, a Sión, tu Dios reina. So I'm even here to tell you today, Zion, Así que estoy aquí para decirle, Sión, your God reigns. ve y reina, Your God reigns. ve y reina, Your God reigns. ve y reina. Hallelujah. This is the gospel. Este es el evangelio. It's good news. Son buenas noticias. God reigns. God Dios reigns. reina. Hallelujah. And so we do not need to fear. Así que nadie interfiere. And we don't need to wait to go to heaven. Y no tenemos que esperar ir al cielo. Because your God reigns now. Porque tu Dios reina ahora. And you can walk in his authority today. Y puedes caminar bajo su autoridad hoy día. Because you've been authorized. Porque has sido autorizado. And that's been the word in this school. Y esta ha sido la palabra durante esta escuela. You've been authorized. Ha sido autorizado. Jesus is authorizing us as a company Así que Jesús nos está autorizando como una compañía
to go into the nations with this gospel of the kingdom. para ir a las naciones y llegar con este evangelio del reino, Hallelujah. To announce to Zion, para anunciar a Sión, your God reigns. tu Dios reina. So come up higher, people. Así que gente, pueblo, levántate. It's time to see the throne. Es hora de ver el reino. It's time to see who's in charge. Es hora de ver quién está a cargo. It's time to see who's got all the power. Es tiempo de ver quién tiene todo el poder. And stop living under the oppression of the devil anymore. Y deja de estar viviendo bajo la opresión del enemigo. It's time to go walking on the mountains. Es hora de caminar sobre los montes. Hallelujah. And demonstrating for others Y demostrándoles a otros what it is to live far above lo que significa vivir en las alturas, all principality and power. sobre los principados y potestades. Hallelujah. In Romans chapter 10, En Romanos capítulo 10, the Apostle Paul quotes from Isaiah. el apóstol Pablo se refiere a Isaías. We're going to read verse 14 and 15. Vamos a leer los versículos 17, 10 y 14. 14. 14, versículo 14 y 14, 15. verse 14 and 15. Romans. Chapter 10. Romans chapter 10, verse 14 and 15. How then shall they call on him in whom they have not believed? ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no ha creído? And how shall they believe in him of whom they have not heard? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo oirán si alguien que les predique? Someone needs to preach. Alguien debe predicar. It needs to be spoken. Debe de ser It needs to be spoken. Hallelujah. debe de ser expresado. Amen. So that people can call on the one that they believe in, Así que la gente puede llamar a aquel en quien ha creído, but they can't believe unless they hear, pero no pueden creer si antes no han oído. and they can't hear unless somebody preaches. Y no podrán oír sin alguien que les predique. This is how the kingdom comes. Es de esta manera como llega el reino. This is how the will of God gets done. Es así como la voluntad de Dios se hace. It's the word En la palabra coming through a vessel, que llega a través de una vasija, coming through a person in this room. que llega a través de una persona en esta habitación. It's the word of the king coming through one of you, Es la voz del rey que llega a través de alguno de ustedes. that then somebody hears. Que alguien escuche. And when they hear, they don't just hear with their ears, but something happens in their heart. Pero cuando ellos escuchan, no solo lo hacen con los oídos, sino que algo sucede en el corazón. Because the word of the king is a word that is spirit. Porque la voz del rey es una voz de espíritu. And so it speaks to the spirit of man. Así que se riega hasta el espíritu del hombre. It goes past the mind Pasa la mente and it goes right into the spirit y llega hasta directo al espíritu. because it's truth. Porque es la verdad. Jesus, as the king said, I came to bear witness of truth. Porque él dice que le dijo al rey que yo llevo el testimonio de la verdad. Your word is truth. Tu palabra es verdad. And so when that truth hits, Entonces cuando esa verdad te golpea, your mind can be arguing all at once, but you know it's true. tu mente no va a contrarrestar eso, sino vas a saber que esto es verdad. And you can try to suppress the truth in unrighteousness, Y tú tratas de sujetarla bajo la injusticia, but when that truth hit there, it'll start to grow. pero cuando esa llega hasta allí, esa verdad crece. And it may not happen the moment that person is hearing, but that word has gone in. Y puede suceder que esa persona no va a creer en el mismo momento en que reciba esa palabra. And then something happens in their life where they're out of their depth. Entonces, algo sucede cuando ellos ya dejan la sordera And they don't know what to do. y no saben qué hacer. And they remember, Y ellos se recuerdan, there was that man named Rob Cochran. había ese tipo, Rob Cochran. I saw him in the coffee club. Yo lo vi en la cafetería And over a cuppa, he spoke to me. y tomando el café me habló The word of God. la palabra de Dios. And so God
Así que Dios, I need your help. necesito tu ayuda. Now the kingdom is coming. Ahora ya el reino está llegando. Because that person begins to call on him whom they actually have started to believe in now. Porque la persona comienza a llamar a aquel que está comenzando a creer ahora. Hallelujah. Are you getting this? ¿Están entendiendo esto? This is how the kingdom of God comes. Esta es la manera como el reino de Dios llega. It's so practical and simple. Es práctico y simple. He's committed this whole thing to the foolishness of preaching. Él recomendó a esto a los tontos. God, what's the great plan to bring your kingdom? Señor, ¿cuál es el gran plan que trae tu reino? Preach. Predica. Just that, hey? Solamente eso. Yes. Sí. Preach this gospel to every creature. Predica este evangelio a toda criatura. And he who believes and is baptized will be rescued and delivered. Y aquel que crea será rescatado y liberado. It's that simple. Así de sencillo. Hallelujah. Preach. Predica. Proclaim. Proclama. Herald. Heraldiza. Publish. Publica. Do whatever you can to get it out of there. Get it out there. Haz lo que tengas que hacer para expresarlo. I saw one of the brothers in this room has started putting the word of God up on his vehicle. Comencé a ver que alguien de los escuchas comenzó a publicar algo en su vehículo, a poner algo en su vehículo. So he drives around this town just as a town crier. Así que él maneja alrededor del pueblo exhibiendo ese aviso, Publishing the word. publicando la palabra. Put the word on your clothing. Pon la palabra en tu ropa. Go and have a look there. Mira aquello. Look at this. Mira eso. Jesus Christ is God saving us. Jesús es Dios. Jesús es Cristo. Sorry. Jesus Christ Jesús is God es- saving us. Jesús es Cristo, Cristo y es Dios, es Dios. que nos salva. Hallelujah. Why not wear Jesus? ¿Por qué no vestir a Jesús? I mean, we wear all these, sporting teams and Sí, nosotros vestimos estas cosas que publican los we equipos wear all these big deportivos name brands. y esas marcas. Why not put Jesus on our clothes? ¿Por qué no ponernos a Jesús en nuestra ropa? Hallelujah. Let's publish it abroad. Vamos a publicarlo por todas partes. Verse 15 says, Versículo 15 dice, how shall they preach unless they are sent? ¿y cómo predicarán si no son enviados? Very important now. Esto es muy importante ahora. Because God doesn't want us just to go with a half-baked gospel. Entonces, porque Dios no quiere que vayamos con medio evangelio. We're not understanding the full message. No comprendemos el mensaje completo. I mean, you can share with anybody what Jesus has done in your life, and that's good. Ok, tú puedes compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida y eso está bien. But God wants to send us. Pero Dios quiere enviarnos. He wants us to be equipped and then sent Él quiere que primero seamos equipados y luego enviados with this message of the kingdom. con este mensaje del reino. So how will they preach unless they are sent? Entonces, ¿cómo predicarán si no son enviados? Now the wonderful thing is, Pero lo maravilloso es, especially in this school, especialmente en esta escuela, we've had the word from Jesus que tenemos la palabra de parte de Jesús, that he's authorizing us. que Él nos está autorizando, He's sending us. nos está enviando. The sending is the authorization. Así que el envío es la autorización. The sending is the delegated authority to go. El envío es la autoridad delegada para ir. And it's the Greek word apostello, Y es la palabra griega apostelo. which is where we get the word apostle from. Y de allí es de donde recibimos la palabra apóstol. And so we are sent with the authority of the sender. Así que nosotros somos autorizados, estamos enviados con la autoridad del enviador. So that when we stand and preach, no matter what it's,
If it's to a one person or to a big crowd, whatever it is. Entonces, sea que cuando nosotros nos pongamos de pies y prediquemos, ya sea a una persona o a una nutrida concurrencia, We have the authority of the sender, tenemos la autoridad del enviador, the authority of the king la autoridad del rey to proclaim his kingdom. para proclamar este reino. Hallelujah. Some of you may have heard some testimonies. Algunos de ustedes quizás habrán escuchado There was a testimonios. great man of God in the 1700s named John Wesley. Un hombre del siglo XIX, There was in the 1700s or the En el- 18th century en el siglo XVIII, named John Wesley. alguien llamado Juan Wesley, And he got kicked out of the church buildings. He was not allowed to preach. y él fue expulsado de los edificios, no se le permitía predicar allí. And so he ended up preaching in the middle of towns Así and que villages. terminó predicando en el centro del pueblo. For a long time, he used to preach at 6 a.m., midday, and 6 p.m. in 3 different places every day. Entonces él por mucho tiempo acostumbró a predicar en la mañana, al mediodía y por la tarde en lugares distintos. He would have a breakfast meeting in the middle of the town square. Entonces él desayunaba en medio de la plaza del pueblo. He'd get on his horse and go to the next town by midday, Entonces tomaba su caballo y se iba al otro pueblo a mediodía, preach there. predicaba allí Then he'd get on his horse and go to the next place where he'd be staying that night and preach there in the evening. y luego tomaba su caballo, cabalgaba y llegaba hasta otra ciudad, otro pueblo y por la noche a la hora de la cena predicaba allí. Sometimes crowds would come that would come to lynch him, to do damage to him. Algunas veces llegaba gente que quería lincharlo. One time a man was coming with a plank of wood Así que una vez alguien llegó con un hacha and he was going to smash John Wesley with that plank of wood. y llegó con la intención de golpear su cabeza. John Wesley did not run. Juan Wesley no corrió He stood his ground, kept preaching. y siguió allí de frente predicando. And that man was getting close. Así que el tipo se acercaba. Something of the word that John Wesley was preaching gripped his heart. Así que algunas de las palabras que Juan Wesley predicaba tocó su corazón. He threw that piece of wood down and got on his knees. Y se tiró ese pedazo de madera y se arrodilló en el suelo. He came to Jesus. Y entregó su vida a Jesús. Hallelujah. We have authority from the King. Tenemos autoridad de parte del Rey. And so he's with you. Así que Él está también con Say, the ustedes. King is with me. Diga, el Rey está conmigo. As I go, En la medida que vaya, as I'm sent en la medida que soy in this enviado, gospel of the kingdom. este evangelio de reino. Hallelujah. There was one time on the street at night when I was out witnessing on the street. Una noche en la cual yo estaba testificando en la calle por la noche, One man was walking by. un hombre pasaba I said, Jesus loves you. y le dije, Jesús te ama. Whoa, a reaction. Y el tipo reaccionó He ended up grabbing me by the throat y me agarró por la garganta and having his hand up like he was going to hit me. y alzó el puño como para golpearme. And I said something like, why are you so angry? Y le pregunté, ¿por qué estás enojado, tan enojado? Oh, because, I can't remember what he said, but Porque no recuerdo lo que dijo, pero... and he ended up, instead of hitting me, he just flicked a cigarette in my face. Y terminó finalmente por ponerme el cigarrillo frente a mi cara. And I said, brother, Le dije- Jesus loves you. Le dije, amigo, Jesús te ama. He let me go and said, stop saying it. Y me dejó y me dijo, deja de decir eso. He knew that day. He got touched. Él lo supo ese día, él seguramente fue tocado. And I know I've had a number of moments that have been similar to something like that. Y tengo algunos momentos similares a eso. And it's really strange, but I've really enjoyed those moments. Es extraño, pero yo he disfrutado esos momentos. Because I've known in those moments that something got hit in that person, Porque sé que en esos momentos algo va a tocar a esa persona. that even though they reacted in that way, I know that it's because something touched deep. Pero sé que aunque haya reaccionado de esa manera,
entiendo que algo lo pudo haber tocado profundamente. And even with that guy, when he was holding me, I was able to look in his eyes Y aún cuando ese tipo me agarró por la garganta, yo lo miré a los ojos. and just say, "Why are you so angry? Y le- Jesus loves Y you." le pregunté, ¿por qué estás enojado? Jesús te ama. And it's in those moments I could see that going through his eyes and down into here. Desde ese momento vi que eso penetró hasta lo íntimo de él. And I know that he'll remember that forever. Y, He yo will cre- remember that forever. y él recordará eso para siempre. Hallelujah. I'm just waiting for the day, though, where they start going, "All right, I want Jesus." Sorry. I'm waiting for the day Estoy esperando el momento en que that they will just cry out for Jesus in Que- those moments. yo grite a Jesús en esos momentos. Clame a Jesús. Hallelujah. So we must be sent Así que tenemos que ser enviados. because it's written, "How beautiful are those feet." Porque está Hallelujah. escrito de esta manera, cuán hermosos son los pies de los... Amen. Are you getting something this morning? ¿Están entendiendo algo de esta mañana? So there's a generation of preachers arising. Así que hay una generación de predicadores que se están levantando. Who's going to be a preacher? ¿Quién va a ser el predicador? The Apostle Paul, he was a preacher, he said. El apóstol Pablo dijo que él era un predicador. In 1 Timothy chapter 2 verse 7, En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 7. he said he was a preacher and an apostle and a teacher. Él dijo que era un apóstol y un maestro. But he knew, I'm a Y predicador. preacher. Hallelujah. And so God wants us to learn. Dios quiere que aprendamos. God wants us to have the confidence and know the authority Que Dios quiere que tengamos el conocimiento y la confianza that we have been given que se nos ha dado to preach this gospel of the kingdom. para predicar este evangelio del reino. Let's look at the end of Paul's life in Acts, well, the last bit that we see in the book of Acts of Paul's life. Vamos a ver algo acerca de la último de la vida del in Acts apóstol chapter Pablo. 28. Acts Hechos, chapter 28, verse 30 and 31. Hechos 28, versículos 30 y 31. It says, "Then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada and he received all who came to him." y recibía a todos los que venían. And what did he do when he received them? ¿Y qué hacía cuando los recibía? Preaching the kingdom of God. Les predicaba el reino de Dios. What did Paul do? ¿Qué hacía Pablo? He was preaching the kingdom of God Predicaba el reino de Dios and teaching the things which concern the Lord Jesus, the Messiah, the King. y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, del Jesús el Rey. And it was with all confidence, Y lo hacía con toda confianza, sin impedimento, with all boldness, con todo arrojo. no one forbidding him. Nadie se lo prohibía. Hallelujah. And so this is the last picture we have of the Apostle Paul in the book of Acts. Este es el último cuadro referente a la vida de Pablo en el libro de los Hechos. And so that's the message. Así que ese es el mensaje. It's the kingdom of God, Es el reino de Dios and it's the things which concern the Lord Jesus, the y Messiah. las cosas concernientes al Señor Jesucristo. What's the message? ¿Cuál es el mensaje? Number one, it's the kingdom of God, the reign of God, Número 1 es el reino de Dios, el evangelio de Dios, el reino de Dios and it's teaching the things which concern the Lord Jesus, the Messiah. y las cosas concernientes a Jesús el Mesías. If you do that, Si usted hace eso, you'll be a good preacher and teacher. usted será un buen predicador y un buen maestro. So the gospel can be broken down into those 2 major facets Así que that are totally linked. el evangelio puede ser dividido en esos dos aspectos principales. It's the kingdom of God Acerca del reino de Dios and it's the Lord Jesus, the Messiah. y el Señor Jesús el Mesías. Hallelujah. Does that make theology very simple? Esto hace que la teología sea más simple. It's funny though that they're not the 2 major subjects when you go to a Bible school. Es algo gracioso que estos dos temas principales no se enseñen en los institutos bíblicos. Amen. We need to get back to this gospel. Hallelujah. We need to come back to this gospel. Tenemos que ir de regreso a este evangelio. Hallelujah. All right.
I'm going to shift gear a moment. We're going to look at now the vehicle of the kingdom. Ahora vamos a referirnos al vehículo del reino. Say the vehicle of the kingdom. Diga el vehículo del reino. Because you know the kingdom is expressed through a house. Así que el reino se expresa a través de una casa. I just want you to see, I'm just reminding you of one verse that I shared last week in Ezekiel. Quiero recordarle un versículo que compartí la semana pasada en Ezequiel. Ezekiel chapter 43 and verse 7. Ezequiel capítulo 43, versículo 7. This is in the context of God showing Ezekiel the house of God. Este lo encontramos en el contexto de Dios enseñándole a Ezequiel la casa de Dios. And he says this in verse 7. God says this. Y Dios dice esto en el versículo 7. He, God, said to me, Ezekiel, Ezequiel dice, y me dijo, Son of man, this, talking about the house of God, hijo de hombre, refiriéndose a la casa de Dios, this is the place of my throne. este es el lugar de mi trono. Where's the throne of God? ¿Dónde está el trono de Dios? It's in the house of God. Se encuentra en la casa de Dios. The throne is in the house. El trono se encuentra en la casa. Say it after me. The throne is in the house. Diga conmigo, el trono se encuentra en la casa. Hallelujah. So what's the house? Así, ¿qué es la casa? In Ephesians chapter 2, En Efesios capítulo 2, the throne, the authority, el trono, la autoridad, the position of all authority in the universe la posición de autoridad en el universo entero, is in the house of God. se encuentra en la casa de Dios. Hallelujah. See, we're looking at the vehicle of the kingdom. Así que vean, nos estamos refiriendo al vehículo del reino. And in Ephesians 2, verse 19 to 22, Y en Efesios 2, 19 al 22, it says, Now therefore, dice, así que ya you are no longer strangers and foreigners, no soy extranjeros ni advenedizos, but fellow citizens. sino conciudadanos. Citizens of what? ¿Conciudadanos de qué? You're fellow citizens of the kingdom of God. Conciudadanos del reino de Dios. For our citizenship is in heaven. Porque nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Oh, it went off. Did it just go then? Yep, we're back. So we are fellow citizens of the kingdom of God. Así que somos conciudadanos del reino de Dios. Hallelujah. Say, I'm a fellow citizen. Diga, yo soy ciudadano. That means I have rights in the kingdom. Quiere decir que yo tengo derechos en el reino. Hallelujah. I'm a fellow citizen with the saints. Soy un ciudadano con ciudadanos con los santos. And I'm a member of the household of God. Y miembros de la familia de Dios. Having been built on the foundation of the apostles and prophets. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. And so I wanted to mention this in this final time we have together in this school. Yo quiero dimensionar esto, nos encontramos en esta parte última de la escuela. That this house Que esta casa in which the throne of God en la, is set en la cual el trono de Dios está situado, is built on the foundation of the apostles and prophets. está edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Hallelujah. Hallelujah. Can you sing Alberta? Yep. Oh, I don't sing, but I can call it the offering. After the message, Alberto. Hello. Is that working? Hello? Hello? Huh? Is that working up the back? It's on. Good. So, over this school, Así que en esta escuela we've seen an historic reality come to pass. hemos visto que una realidad ha sucedido. We've seen the joining of the apostolic and prophetic ministries happen. Hemos visto cómo el ministerio apostólico y profético se unen. To those outside, I don't know how much that'll mean. No sé cuánto pueda significar esto a aquellos que están fuera. But to us who've been involved in this school and walking in this way, Pero para nosotros que hemos estado involucrados en esta escuela y hemos marchado en esta dirección, we've understood the historic reality of what's happened. comprendemos la realidad histórica de lo que ha sucedido. Because the foundation
Porque el fundamento of the house de la casa that Jesus is building, que Jesús está edificando, in which the throne is established, en la cual el trono se encuentra establecido, the foundation has been put in order. el fundamento ha sido puesto en orden. Hallelujah. Because we are built on the foundation of the apostles and prophets. Porque somos edificados bajo en el fundamento de apóstoles y profetas, Jesus the Messiah himself being the chief cornerstone. siendo Jesús Cristo la piedra angular. Hallelujah. And so this house, Así que esta casa, it then, in whom the whole building en la cual todo el edificio, being fitted together, colocados juntos, grows into a holy temple in the Lord, crece en un templo santo en el Señor, in whom you also en quien vosotros are también being built together sois juntamente edificados for a dwelling place of God. para morada de Dios. Say a dwelling place of God. Diga, morada de Dios. This is what Jesus is building in the earth. Eso es lo que Jesús se encuentra edificando en la tierra. And the foundational ministries that must be in place. Y la función de los ministerios colocados en el lugar adecuado. Not working separately, doing their own ministries, Sin estar separados y haciendo cada uno su propio ministerio, but working in unison, sino funcionando en unidad, provide the foundation for the house. proveyendo el fundamento para la casa. And what's the most amazing thing about the house? ¿Y cuál es lo más impresionante acerca de la casa? It's not the stones that make up the house that's the most amazing thing. No son las piedras de las cuales está compuesta la edificación de la casa. It's what the house is made for. Es para lo que la casa ha sido edificada. This house is made for God Esta to casa ha dwell sido in. hecha para Dios. This house is made for him to sit on his throne in. Esta casa ha sido edificada para que Él se siente en su trono allí. Son of man, this house is the place of my throne. Hijo de hombre, esta casa es el sitio de mi trono. This house is where I will rule from. Esta es la casa de donde yo gobierno. This is the house Esta es la casa that God rules from. desde donde Dios reina. See, so much we separate. Mucho lo separamos. Yep, God rules from up there, we're down here. Dios reina desde allá y nosotros estamos aquí. And there's a disconnect. Y hay un destino, una distancia. But God's bringing it all together. Pero Dios lo une todo. Because when the foundation of apostles and prophets come together, Porque cuando el ministerio del apóstol y del profeta se unen, then the whole building starts to get fitted together. en todo el edificio comienza a estar colocado junto. It begins to be built together Se comienza a edificar al mismo tiempo, junto. to become that dwelling place of God in the Spirit, Para convertirse en ese lugar de habitación de Dios en el Espíritu. so that God begins to rule out of his house, from his house. Así que Dios comienza a gobernar desde su casa, a partir de su casa. And look at your neighbor and say, that's you and me. Y mira a tu vecino y dile, ese somos tú y yo. Hallelujah. We are the house. Somos la casa. We are the house. Somos la casa. Now look at this in 1 Peter chapter 2. Ahora veamos esto en 1 de Pedro capítulo 2. I hear a sound coming out of Zion Escucho un sonido que viene de Sión that's stirring up the church to war. y anima a la iglesia a orar. And in her midst there's a caminar. celebration. Y en medio de esa celebración Such music I've never heard before. de una música que jamás antes había oído. Oh, praise the name of Jesus. Gloria al nombre de Jesús. Yes. 1 Peter chapter 2 Primera de Pedro capítulo and just 2, verse 4 to 6. versículos 4 al 6. Coming to him, to the Messiah, Refiriéndose a Jesús, el Mesías, as to a living stone, como una piedra viva,
rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Dejada ciertamente por los hombres, más preciosa, escogida para Dios. See, the Messiah was the rejected stone, but chosen by God. Rejected by men, chosen by God. El Mesías fue la piedra rechazada por el hombre, más escogida por Dios. Who wants to join with the Messiah? ¿Quién quiere unirse al Mesías? Who's willing to be rejected by men, but chosen by God? ¿Quién quiere ser rechazado por el hombre, pero escogido por Dios? You also, Tú también, as living stones. como piedra viva. So look at your neighbor and say, you're Mira a a tu vecino living y stone. dile, tú eres una piedra viva. I love this. The old King James says a lively stone. La versión del Rey a Santiago dice piedra A lively. I don't know how you'd say that in Spanish. vivamente, vivificada. Yeah. Amen. You as living stones are being built up a spiritual house, Vosotros habéis sido edificados como una casa espiritual, a holy priesthood. un sacerdocio santo. Let's go to verse 6. Vayamos al versículo 6. Therefore it is also contained in the scripture. Por lo cual también contiene la escritura. Behold, I lay in Zion He aquí, pongo en Sión a chief cornerstone, la principal piedra del ángulo, elect, precious. escogida, preciosa. So where was this living stone laid? Entonces, ¿dónde se establece esta piedra preciosa? It's in Zion. Está en Sión. Hallelujah. Yes. See, the house is built in Zion. Vea, la casa es edificada en Sión. The living stones are being built up in Zion. Las piedras vivas están edificadas en Sión. What's Zion? ¿Qué es Sión? It's the place of God's government. Es el lugar de gobierno de Dios. It's where David set up the tabernacle. Fue donde David colocó el tabernáculo. It's where God ruled from in the days of David. Era el lugar de donde Dios reinaba en los días de David. Zion is the place of government, of kingdom. Sión es el lugar del gobierno, del reino. Hallelujah. And the house is being built in Zion. Y la iglesia y la casa ha sido edificada en Sión. So to finish today, we're going to look in Micah chapter 4. Y para terminar hoy día vamos a Miqueas capítulo 2 And we're going to see how this gospel of the kingdom will be preached. y veremos cómo este gobierno, cómo este evangelio del reino será predicado. I love the prophetic scriptures Amo las escrituras proféticas and seeing their fulfillment in the kingdom, in the Messiah. y veo el cumplimiento en el reino, en el Mesías. It says so Micah chapter 4 verse 1. Miqueas 4, versículo 1. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of Yahweh's house shall be established on the top of the mountains. Acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. What's the mountain of Yahweh's house? ¿Qué significan los montes de Yahvé? Well, we just saw in 1 Peter 2 that it's Zion. Bueno, ya vimos en 1 de Pedro capítulo 2 que es el monte Sión. And it says that also in verse 2 of Micah chapter 4. Y también lo encontramos en el capítulo 4, versículo 2. So the mountain of Yahweh's house is Zion. Así que los montes de la casa de Yahvé es el monte Sión. And it's established on the top of the mountains. Y está colocada en la cima de los montes. And it's exalted above the hills. Y está exaltado sobre los montes. Hallelujah. See, it's that place of all power, all authority over all principalities and powers. Es el lugar de reino, de gobierno, sobre todo principados y potestades. It's the place of authority. The house of God Es el lugar de autoridad, la casa de Dios. is built on Zion. Está edificada en Sión. The gates of Hades shall not prevail against it. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hallelujah. The authorities of hell cannot stop it Las puertas del infierno no podrá detenerla, because it's actually built on top of them. porque realmente está edificada sobre ellas. Because the mountain of Yahweh's house, Zion, is on top of the mountains. Porque la casa está edificada sobre ella en el monte de Sión. And it's exalted above the hills. Y está exaltada sobre los montes. The authority is in the house. La autoridad se encuentra en la casa.
And it says, and people shall flow to it. Y dice que el pueblo fluirá, People will flow to this house, this mountain of Yahweh's house. fluirá hasta este monte de la casa de Dios, el monte Sión. Verse 2. Versículo 2. Many nations. Vendrán muchas Say naciones. many nations. Diga, muchas naciones. See, that's the Gentiles, that's the Goyim, the nations, the Gentiles. Los gentiles serán los gentiles. Hallelujah. Many nations Muchas naciones shall come and say, vendrán y dirán, come ven, and let us venid go up to the mountain of y Yahweh. subamos al monte de Jehová. Let's find the kingdom of God. Encontremos el reino de Dios. I want to get into the reign of God, the government of God. Quiero llegar al reino de Dios, al gobierno de Dios. And I want to get into the house of the God of Jacob. Y quiero llegar a la casa de Jacob. Now, what's the house of the God of Jacob? Entonces, ¿cuál es la casa de Jacob? It's the house which is the gate of heaven. Es la casa la cual es puerta del cielo. It's the house that was revealed to Jacob in a dream. Es la casa que fue revelada a Jacob en el sueño. Hallelujah. It's that house which was set up on the earth and its top reached heaven. Es aquella casa que está edificada sobre la tierra, pero en su cumbre toca hasta el cielo. It's the house of the God of Jacob. Es la casa del Dios de Jacob. And it's established on the mountain. Y está in the establecido kingdom. en los montes, sobre el monte. Hallelujah. So come and let us go to this mountain of Yahweh, the kingdom of Yahweh, Así que subamos al monte de Jehová into the house of the God of Jacob. y a la casa del Dios de Jacob. And what's going to happen there? ¿Y qué va a suceder allí? He will teach us his way. Y nos enseñará en sus caminos. Discipleship. Discipulado. Say discipleship. Discipulado. This is discipling the nations. En esto consiste el discipulado a las naciones. Go and make disciples of all the nations. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. How are we going to do it? ¿Cómo vamos a hacerlo? By revealing the mountain of Yahweh's house. Mediante el hecho de revelar la casa del monte de Yahvé. By revealing the kingdom of God and Jesus the Messiah. Revelando al rey, revealing, The kingdom of God revelando el reino de Dios and Jesus the Messiah. y Jesús el Mesías. So then people believe. Entonces la gente creerá They're baptized into the Messiah, y es bautizados en el Mesías, into his death, burial, and resurrection. en su muerte, sepultura y resurrección, And so they become a part of the house of the Tal- God of Jacob. de tal manera que se convierte en parte de la casa del Dios de Jacob. And then what do? Entonces, ¿qué pasa? You teach them. El maestro Teach them to observe les enseña, como maestro, enseñas a observar everything that Jesus commanded. todo aquello que Jesús ordenó. And that's how he will teach us of his ways. Y es así como Él nos enseñará de sus caminos. Discipleship. Discipulado. It's happening in the house. Sucede en las casas. As the kingdom of God is revealed. En la medida en que el reino de Dios se ha revelado. And the name of Jesus the Messiah. Y el nombre de Jesús el Mesías. Many nations shall flow. Peoples will flow to this place. En su nombre muchas naciones fluirán hacia ese lugar. And he will teach us his ways. Y nos enseñará sus caminos. And we shall walk in his paths. Y nosotros caminaremos Oh! y caminaremos en sus veredas. As he is, so are we in this world. Así como es Él, somos nosotros en este mundo. We will walk in his paths. Caminaremos en sus veredas. We will walk in the good works which he prepared beforehand for us to walk in. Caminaremos en las buenas obras que Él estableció desde el principio de los tiempos. We will walk in the way. Caminaremos en su dirección, Yes, his path is the way. su vereda, su manera, su camino. Amen. Are you seeing it? And then it says, for out of Zion. Y luego dice, porque desde Sión, See, once people have come into this house and they're being discipled, pues una vez que la gente llega hasta la casa y son discipulados, then the preachers can be sent. luego los predicadores pueden enviarse. For out of Zion Desde Sión shall go forth the law, the teaching, saldrá la lección, la ley, la enseñanza. and the word of Yahweh from Jerusalem, the bride. Y desde Jerusalén, la novia, su palabra saldrá.
And what's going to be the result of this gospel of the kingdom going out? ¿Cuál será el resultado de este evangelio cuando sea proclamado? Well, God will judge between many peoples, Así que Dios juzgará entre muchos pueblos and he'll rebuke strong nations afar off. y Él reprenderá a las naciones que estuvieron lejos de Él. And they will make all their weapons into farming implements. Y sus armas serán convertidas en herramientas para la agricultura. And that's what happened in the Torres Strait back in 1871. Y esto fue lo que sucedió In 1871, a place called the Torres Strait, around some islands in Australia. Esto fue lo que sucedió en el estrecho de Torres en Australia. A Reverend Samuel McFarlane and a team of the London Missionary Society. Con un equipo del reverendo Samuel McFarlane? Samuel, él dijo el apellido, McFarlane. Anyway, McFarlane, from the London Missionary Society, de la Sociedad Misionera de Londres, went with a team que fue con un equipo and they preached the gospel y predicó el evangelio in the Torres Strait Islands. en las islas del estrecho de Torres. And one of the big chiefs Y uno de los grandes caciques of one of the tribes de una de las tribus received the gospel. recibió el evangelio. And this was totally not lawful for them as a tribe to even be receiving them the way they did. Y no era permitido por la ley haberlo recibido de la manera como lo hicieron. That chief broke tradition and custom. Ese rey, ese cacique rompió las leyes y las tradiciones And he heard the gospel. y escuchó el evangelio. And previously, those tribes in the Torres Strait were all at war with each other. Y previamente todas esas tribus en el estrecho de Torres estaban combatiendo los unos contra los otros. But that chief heard the gospel. Pero ese cacique oyó el evangelio And he told his tribe, y le pidió a su tribu and he sent a message around the others, y envió un mensaje alrededor de los otros let's all put our spears down. que todos tiraran las lanzas. And they did. Y lo hicieron. Hallelujah! And every year to this day they celebrate that time. Y desde ese día hasta hoy en adelante, hoy celebran ese momento As the coming of the light. como la llegada de la luz. Hallelujah! They will learn war no more. No hubo más guerra. This is the result of this gospel of the kingdom Este es el resultado del evangelio, de este evangelio del reino, being preached. siendo predicado. The throne is in the house. El trono se encuentra en la casa. The house is on Mount Zion, La casa está en el monte Sión, where we are learning his ways and walking in his paths. donde aprendemos sus leyes, sus maneras y caminamos en sus veredas. And from that place, from this place, Y desde ese lugar, Jesus is sending us. Jesús nos está enviando Out of Zion goes forth the law, desde Sión hacia el mundo, the word of Yahweh from la, Jerusalem. la palabra de Dios desde Jerusalén. Peoples and nations will be judged and rebuked. Los pueblos y las naciones serán juzgados And of the increase of his government and peace there will be no end. y el aumento de la paz no tendrá fin. This gospel of the kingdom will be preached. El evangelio de este reino será predicado. Who's going to be a preacher? ¿Quién va a ser un predicador? That's the invitation today. Esa es la invitación hoy día. Hallelujah. Let me pray. Déjenme orar. Father, thank you for this awesome school. Padre, muchas gracias por esta escuela fabulosa. We've been on Mount Zion. Hemos estado en el monte Sión. We've been in the house of the God of Jacob. Hemos estado en la casa de Jacob. We've been learning your ways. Hemos estado aprendiendo tus caminos. We're learning to walk in your paths. Estamos aprendiendo a caminar en tus veredas. And so now, Father, we thank you for that authorization Padre, y ahora te damos gracias por esa autorización to go and preach this gospel of the kingdom. de ir y predicar este evangelio de reino.
so that the end de will tal come. manera que el fin vendrá. Amen. Amén. Gloria a Dios.